¿Se observa la pantalla, por favor? Confirmen. Se observa, Sí, ingenieros. Ya, a ver un momentito. Ya, ahora sí. Bien, comenzaremos con este capítulo que el título es Prospección geológica de superficie. Este es el inicio de los capítulos del bloque final, donde vamos a estudiar las aplicaciones. Para estudiar las aplicaciones necesitamos tener dos conceptos importantes: el de prospección geológica de superficie y el de prospección geológica, geotécnica subterránea. En esta clase vamos a avanzar acerca de la prospección geológica de superficie. Como su nombre dice, este trabajo principalmente está desarrollado por los geólogos, es decir, quienes nos pueden dar una información correcta de este trabajo de investigación de superficie son los geólogos, ¿sí? ¿En qué consiste este trabajo? Veamos. Primero veamos el contenido. Para poder hablar de este tema, necesitamos recordar conceptos de mapa topográfico, curvas de nivel, perfiles topográficos, escalas de un mapa. Y en base a estos 4 primeros puntos, empezamos a hablar de lo que es un mapa geológico. Un mapa geológico es el resultado de la prospección geológica de superficie. Los perfiles geológicos que se generan a partir del mapa geológico de superficie y las herramientas que se utilizan para desarrollar este trabajo, la elaboración de los mapas geológicos. Entonces, comencemos, ¿sí? Primero, recordemos conceptos, algunos tal vez están aún pasando topografía, pero los conceptos son básicos que necesitamos saber para poder entender la elaboración de los mapas geológicos. Antes necesitamos entender la elaboración de un mapa topográfico. En otras palabras, un mapa geológico se desarrolla sobre un mapa topográfico. Entonces, ¿qué es un mapa topográfico? Los mapas topográficos expresan la forma, las irregularidades, la distribución, las dimensiones, los rasgos geomorfológicos de la superficie en una región determinada, ¿verdad? Por ejemplo, en esta imagen tenemos varios sectores de quebradas, varios sectores de serranía, el cual se debe plasmar en un plano, en un mapa o plano topográfico. ¿Qué son qué aspectos fundamentalmente se refleja en un mapa topográfico o en un plano topográfico? El relieve, donde están las colinas, los valles, las planicies, la hidrografía, si existieran, ¿no?, cursos de agua, redes de drenaje, cuerpos de agua, lagos, lagunas, ríos, etcétera. Obras y construcciones que pueda existir en algún lugar determinado, vale decir, poblaciones, caminos, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Todo lo que exista sobre la superficie del terreno se plasma en un mapa o plano topográfico, ¿verdad? Y se expresa de esta manera. En este caso, en esta imagen, estamos viendo las curvas de nivel y sobre las curvas de nivel vemos distintas tonalidades de colores. Es decir, este es un mapa geológico elaborado sobre un mapa topográfico, ¿sí? Estos mapas topográficos, todos sabemos que se plasman mediante curvas de nivel.
¿Qué son las curvas de nivel? Son líneas imaginarias que pasan por puntos de igual altura. Cada línea representa una misma altura, ¿verdad? La continuidad de la línea representa una misma altura. Es una representación de la superficie del terreno que está en 3D para ponerlo en 2D, ¿verdad? En el plano. Y la mayor o menor separación entre curvas nos está hablando de si hay una menor separación, por ejemplo aquí, nos está hablando de una mayor pendiente. Pero si hay una mayor separación como aquí, nos está hablando de una planicie, ¿verdad? Mientras más separadas están las curvas, se denota una menor pendiente. Mientras más apegados estén, como aquí, digamos, se denota o se puede entender que es un sector de ladera, ¿verdad? Todo esto ya lo conocen ustedes. Lo importante es que sepamos que los mapas geológicos se elaboran sobre los mapas o planos topográficos. En otras palabras, necesitamos antes tener a la mano los mapas topográficos, recién el geólogo podrá realizar su trabajo. En este caso, miren, hay distintas tonalidades. Esas tonalidades nos muestran las características litológicas de los materiales. Vale decir, por ejemplo, esta línea, digamos rosada, que está circulando desde la parte alta hasta la parte baja de este mapa topográfico, es la representación de un determinado material, sea suelo o sea roca, un depósito que recorre toda esta región. El geólogo ha tenido que realizar un caminamiento y un trabajo de fotogeología y fotointerpretación para poder recién plasmar en el mapa topográfico esta tonalidad. Pero no es solamente esta, ¿no? Hay otra, al lado hay otra, luego aquí hay otra, luego aquí hay otra y otra y otra. Entonces esto ya se convierte en un mapa geológico de superficie, porque está mostrándose en este mapa las características encontradas primero de calidades de materiales, o sea, tipos de materiales que hay, diferenciados por colores, y también, no sé, no existe aquí, no se muestra claramente, pero también, digamos, características de deslizamientos de una zona, por ejemplo. Es decir, mucha información geológica se puede plasmar en un mapa topográfico, o sobre un mapa topográfico, mejor dicho. ¿Sí? Esa es la base del trabajo de los geólogos. Ahora, también sabemos que si tenemos un mapa topográfico, podemos elaborar un perfil topográfico entre, digamos, dos puntos cualesquiera, ¿verdad? En este caso A y B, y aquí está el perfil topográfico entre los puntos A y B, y como se puede ver en el perfil, hay una elevación en este sector y hay una depresión en esta parte, ¿no? Donde circula un río, como se ve aquí. Entonces, este trabajo es decir, la elaboración de los perfiles topográficos, se realiza también dentro de la elaboración de los mapas topográficos, ¿sí? Estos, es decir, los perfiles topográficos, pueden ser realizados a escala horizontal y vertical, similares o diferentes, según se desea hacer resaltar algún aspecto de elevación o de distancia, ¿verdad? Eso es conocido por nosotros. Pero qué diferente o qué adicional hay a esta información que nosotros conocemos. Los perfiles topográficos nos sirven para elaborar debajo de esta línea de perfil topográfico, debajo
podemos dibujar el subsuelo desde el punto de vista geológico, es decir, los perfiles geológicos se pueden elaborar sobre la base de los perfiles topográficos. Eso quiere decir que la información topográfica es fundamental para realizar los mapas geológicos de superficie y los perfiles geológicos. Ya sumado a estos conceptos, es importante que recordemos los siguientes conceptos también acerca de las escalas. Cuando vemos una escala natural o de dimensión real, esa escala es 1:1, ¿verdad? Pero nosotros no utilizamos escalas 1:1 para las obras civiles, digamos una carretera. Necesitamos utilizar una escala 1:2 o 1:5000, 1:2000, etcétera, etcétera, ¿no? En esta magnitud, donde se ve o se puede observar el mismo objeto o el mismo trazo de carretera, pero en un mapa, en un plano. Por el contrario, los ingenieros mecánicos utilizan esta otra escala, que es la de 2:1. ¿Por qué? Porque ellos, aunque tengan, digamos, un tornillo de dimensiones diminutas, por decir un ejemplo, ¿no? Ellos necesitan plasmarlo en una dimensión mayor, porque a escala natural sería muy pequeñita, entonces a una escala mayor. Entonces, es lo contrario a nosotros. Nosotros utilizamos este tipo de escala. Por ejemplo, en nuestro país el IGM, el Instituto Geográfico Militar, procesa cartas geográficas a escala 1:250.000 y, por ejemplo, es una escala que se utiliza, la escala 1:50.000, para vías terrestres, para carreteras. Esto es importante diferenciar entre los tres tipos de escalas. En geología, para los mapas geológicos, obviamente se va a utilizar este tipo de escala, que es la escala 1 digamos 2000, 1:5000, 1:10.000, etcétera, ¿no? Dependiendo de la información que se requiera. Otro concepto importante que necesitamos recordar es acerca de la forma de expresar una escala de un mapa. Se puede expresar de tres maneras. Forma numérica, ejemplo, 1:5000, de esta manera, o 1:5000 de esta otra manera, es lo mismo. Esa es la forma numérica. Forma verbal. Cuando mencionamos, por ejemplo, 1 centímetro en el plano son 2 kilómetros en la realidad. Es una forma verbal de expresar una escala. ¿Sí? La segunda, la forma verbal. La tercera, la forma gráfica, es decir, la escala gráfica. Entonces tenemos tres maneras diferentes de expresar un mapa o un plano. Forma numérica, forma verbal y forma gráfica. Entre las tres escalas, numérica, verbal y gráfica, la gráfica es la que permanece inalterada. La escala gráfica es la que permanece inalterada si ampliamos o reducimos un plano o un mapa. Sí, porque esta escala gráfica acompaña, ¿verdad?, al plano. Y si deseamos ampliar o si deseamos reducir, la escala va a sufrir el mismo efecto. Entonces, esta es la escala que permanece inalterada si ampliamos o reducimos un mapa. Veamos otro concepto importante, la fotogeología. Con respecto a esto, miren, estas son imágenes de fotografías aéreas. Ustedes ya han pasado
la materia de fotogrametría o lo van a pasar, no, donde aprendemos a observar pares de fotografías aéreas, de vuelos aéreos, ¿sí? Pares, digo, para poder utilizar un estereoscopio de bolsillo. Y mediante ese estereoscopio de bolsillo y observando un par de fotografías de vuelos, podemos ver en 3 dimensiones, ¿sí? Es como si estuviéramos en el mismo avión y observamos en 3 dimensiones. Eso en cuanto a los trabajos de fotogrametría, para medir distancias, para determinar algunas características. Pero ese mismo par de fotografías también utilizan los geólogos para realizar la fotointerpretación geológica de un área determinada. Es decir, ya que se observa en 3 dimensiones mediante un estereoscopio de bolsillo las características superficiales de una zona, los geólogos utilizan con sus conocimientos, utilizan esas imágenes para poder interpretar las formas geológicas que se observan en 3 dimensiones. Por ejemplo, respecto de esta zona, opinarán algo, ¿no? Los geólogos ya les da una información de esta zona, de esta otra zona, etcétera, ¿no? Se puede realizar muchas observaciones. Este es un sector de un curso de agua, pero aquí al lado vemos un sector de abanico aluvial, ¿verdad? Ya con todo ello, los geólogos y su experiencia al respecto pueden ir interpretando la geología en base a fotografías aéreas. Entonces, ya que estamos avanzando en el capítulo de prospección geológica de superficie, esta es una herramienta fundamental para los geólogos, para realizar la fotointerpretación en base a fotografías aéreas. Sin embargo, eso era una tarea muy habitual, la única en realidad, antes de la aparición o del uso masivo de las imágenes satelitales, lo cual se llama teledetección. Esta es una imagen donde se está aplicando la teledetección, es decir, basada en fotografías o imágenes de vía satélite. Entonces, lo mismo, los geólogos lo que hacen es utilizar estas imágenes para realizar una fotointerpretación de la geología. Por ejemplo, en esta imagen es a orillas del lago Titicaca, exactamente de la población, como dice en la parte baja, de la población de Copacabana. Aquí está la población de Copacabana. Y está a la orilla del lago, ¿verdad? Pero algo sobresaliente de esta zona, miren. Voy a delimitar, ¿sí? Una zona. A ver, ya. Miren, no se nota aquí, pero toda esta área, tal vez un poco más aquí incluso, toda esta zona, hasta ahí, digamos así, el agua, el lago, habría retrocedido. Toda esta zona es zona lacustre, ¿sí? Se puede observar que esta es una zona lacustre, es decir, todo este sector, como se ve en la imagen, existen mayoritariamente cultivos actualmente.
porque es una zona donde el lago había invadido esas zonas, pero actualmente está así, ese nivel, el lago, entonces la población no habita, ¿no?, a ese lugar, sabiendo que en algún momento el lago podría recuperar el nivel hasta cierto punto, como que ha sucedido hace mucho tiempo atrás, hace unos 20 años atrás tal vez, el lago subió bastante de nivel, digamos, sí, ha debido alcanzar más o menos este nivel, el lago, no solamente en esta zona, sino en varias zonas aledañas al lago Titicaca. Entonces, esto es una información geológica en base a las imágenes satelitales, utilizando la teledetección. ¿Todo ello para qué? Lo que el geólogo pretende es, en base a esta información, ya sea de imágenes o fotografías aéreas o imágenes satelitales, realizar una inspección al lugar. El geólogo que va a elaborar un mapa geológico, digamos, de esta zona, tiene que realizar un caminamiento por, por toda esta zona, por todo y los alrededores, un caminamiento personal. Va a realizar un caminamiento el tiempo que le tome por todos estos alrededores, ¿sí? En base a ese caminamiento, es decir, inspección in situ, más el trabajo que realiza en gabinete de las imágenes, de la fotointerpretación de imágenes satelitales o de imágenes aéreas, poder elaborar su mapa geológico de superficie. Otra imagen, miren, aquí podemos observar un sector muy conocido en nuestro medio denominado el sector donde se encuentran los depósitos, voy a pintar, denominados torrente de barro de Achocalla. Miren, más o menos por aquí, ya esto ya es bajando, ¿no? La pendiente baja, continúa, ¿no? Continúa aguas abajo, voy a ir del frente, voy subiendo, miren, todo este perímetro, digamos por aquí, en realidad tal vez desde aquí, ¿sí? ¿Verdad? Todo este perímetro nos está señalando la zona de deslizamiento masivo de torrente de barro, o conocido también como mazamorra, suelo inundado, ¿no? Suelo que se ha vuelto mazamorra, que ha fluido aguas abajo en un momento determinado. Este es conocido como el deslizamiento, o mejor dicho, sector de zona zona de torrente de barro de Achocalla. Está conectado con Achocalla y circundante a Alpacoma, ¿sí? En esta zona hay bastantes sectores o zonas de cárcavas. Las cárcavas son huecos o oquedades que se observa en el fondo, por debajo de la superficie. Eso es porque el agua circula por el fondo y va lavando los finos y va dejando huecos, como de un queso. Entonces, esto, miren, se puede visualizar muy bien gracias a esta imagen satelital. El geólogo, teniendo este panorama,
teniendo esta visualización más sus conocimientos, puede elaborar su mapa geológico de superficie, ¿verdad? Pero eso es gracias a que puede utilizar o puede realizar la fotointerpretación de estas imágenes satelitales o de vuelos. Pero repito, ligado a eso, tendrá el geólogo necesariamente realiza una inspección personal, in situ, del lugar, para poder eh, tener una idea más clara sobre este aspecto y poder plasmar en su mapa geológico de superficie. Vamos a ver un ejemplo de ese trabajo de los geólogos, ¿sí? En esta imagen satelital del sector del bosquecillo de Purapura, lo que está en círculo negro, es el sector del bosquecillo de Purapura. Entonces, supongamos, ¿sí? Que deseamos realizar un proyecto de urbanización de esa zona, supongamos. Sabemos que el bosquecillo de Purapura es un área protegida, un pulmón de la ciudad de La Paz, ¿verdad? Pero supongamos que es una zona donde deseamos realizar este trabajo para una urbanización. En este momento hay muchos estudiantes que están haciendo sus proyectos de estudios geotécnicos de distintas zonas del Alto o de La Paz. Entonces me nombran, habitualmente me nombran tribunal y, y parte de ese trabajo de tribunal es revisar que sigan el procedimiento correcto de su trabajo. Y la gran mayoría les hago notar yo que además de los trabajos, de los estudios de suelos que ellos han aprendido en la facultad y que los van a hacer y que saben cómo hacerlo, tienen que incorporar este tipo de información, es decir, el trabajo de la geología. Con ello yo no les pido que ellos elaboren porque no son geólogos, ¿no? ¿Qué tal si a ustedes les pidieran realice el mapa geológico de superficie de esta zona? No sabemos hacerlo, yo tampoco sé hacerlo, no soy geólogo. Tengo el concepto, ustedes también lo tendrán. Tenemos el concepto, pero no somos geólogos. Pero sí entendemos y nos damos cuenta cuál es el procedimiento que siguen. Entonces, para ello yo les pido a ellos que averigüen la información del mapas geológicos de superficie de la zona de proyecto que ellos desean hacer, o que puedan averiguar, o en último caso, tal vez contratar a un geólogo para que elabore ese mapa geológico de superficie. En último caso, si es posible, ¿no? No es obligatorio, pero si es posible, excelente. Pero en la mayoría de los casos existe información geológica de superficie que ellos puedan conseguir. Entonces, como dice en esta presentación, es necesario que el geólogo primero, después de tener o delimitado el área de su trabajo, donde desea obtener el mapa geológico de superficie, realice el trabajo de campo, porque la fotointerpretación que se haga, la fotointerpretación geológica, mediante fotografías aéreas o imágenes satelitales, debe corroborarse en campo, ¿sí? Para tener una mayor precisión de las características geológicas superficiales de esa zona. Por eso, supongamos que este es un trabajo para una urbanización en esta zona demarcada de negro, ¿sí? Ya que va a ser una zona de urbanización, necesitamos tener información de la topografía del lugar. Estoy ampliando más esta zona, de la topografía del lugar. Se elaborará eso, no hay problema, ¿no?
se contrata un topógrafo, nos elabora el levantamiento topográfico y sobre la base de ese levantamiento topográfico se va a demarcar la zona donde se desea investigar, las características geológicas y se tiene, digamos, estas curvas de nivel de esa zona demarcada, ¿sí? Aquí se tiene con línea roja esa zona demarcada y aquí en el lado derecho se tiene la topografía con la identificación de los cursos de agua y las divisorias de agua. Las líneas azules serían las divisorias de agua y las líneas verdes son los cursos de agua, ¿sí? De esa zona que nos interesa. Entonces, ya teniendo esa topografía, ya teniendo identificado cursos de agua, divisorias de agua, el geólogo, mediante la imagen satelital, va identificando lugares que le interesa ver con mayor o con mejor detenimiento en campo, mediante una inspección directa. Debe hacerlo, sí o sí. El geólogo debe ir al lugar y caminar por el lugar. Yo conozco a muchos geólogos, aunque de avanzada edad, más de 60 años, siguen realizando trabajos y realizan caminamientos de las áreas donde van a realizar sus mapas geológicos de superficie. Por ejemplo, en esta imagen está identificado como A, B, C, D, H, I, J, lo, los lugares que le interesan. El geólogo se identifica. Mire, por ejemplo, el lugar E es un sector de una quebrada que le interesa ver en el lugar cómo es, ¿sí? Mediante la imagen satelital se da cuenta de unas características geológicas, pero va a complementar esa información con la visita de campo. Entonces, miren, aquí están sus fotografías del sector de la zona A, del B, del C, del D, E, F, G, H, ¿sí? Donde ya tienen bastante información. Entonces, en esa zona, en ese sector, lo voy a demarcar ya de un color para que se color. General, el que está extractado del mapa geológico de la ciudad de La Paz. Solamente puede distinguirse en esta zona 1, 2, 3, naranja, amarillo, celeste y verde, 4 colores, ¿sí? Pero ¿será realmente esos 4 tipos de materiales que existirá en esa zona que queremos estudiar? No. Necesitamos determinar o elaborar mediante un geólogo un mapa geológico particular o un mapa geológico local. En otras palabras, un mapa geológico con mayor detalle.
de esta zona, de esta zona. Y en ese de mayor detalle no va a aparecer 4 colores, va a aparecer más, como vamos a ver a continuación. Paralelamente a ese trabajo de identificar tipos de materiales que existen, sean suelos o rocas en esa zona, es decir, de elaborar un mapa geológico superficial de tipos de materiales, formaciones, se puede hacer el trabajo de identificar un mapa geológico estructural, donde muestran anticlinales, inclinales, fallas, diaclasamientos, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que realizan los geólogos. Se basan primero en un mapa geológico general, como el de la pantalla, pero no es el mapa geológico que presentan como trabajo elaborado por ellos, ¿no? Sino es una base. Sobre esta base continúan su trabajo y en base a las imágenes satelitales o las fotografías aéreas, más el caminamiento, más el uso de mapas geológicos generales, ellos terminan elaborando el mapa geológico local. Esto es importante. Mapa geológico local. ¿Cuántos colores había en el anterior? Miren, de esa misma zona, de ese mismo sector. Habían color naranja, amarillo, celeste y un verde, ¿verdad? Pero aquí ya no son los 4 colores solamente. Hay más o con mayor detalle identificado distintos depósitos. Y aquí está en el lado derecho de su pantalla, se observa las características de los materiales encontrados en esta zona de levantamiento geológico de superficie. Sobre esta información, si en esta imagen está puesta sobre una fotografía satelital, ¿verdad? Pero se puede también colocar sobre la topografía del lugar. Con ello, se obtiene ya la información que se pretende usar para distintas aplicaciones. ¿Sí? Este es el resultado del capítulo de hoy, que es prospección geológica de superficie. Y he pretendido explicarles con la mayor claridad posible el trabajo que realizan los geólogos para obtener este resultado de la prospección geológica de superficie. Ahora yo pienso que se entiende que nosotros no podemos realizar este trabajo, nosotros no somos geólogos, ¿verdad? Lo realizan los geólogos, ¿sí? Pero nosotros ya nos damos cuenta de qué manera ellos realizan este trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, por favor, al respecto? Ya. ¿Para qué servirá este tipo de información? Si en esta zona pretendemos construir una urbanización, por ejemplo, ¿sí? Una urbanización, este sector, miren, aquí dice flujo de barro, como el torrente de barro de Achocayo. QFB, cuaternario, FB significa depósito cuaternario, flujo de barro. Todos están con la letra Q, ¿verdad? Al inicio, miren, Q, N, N, y el resto, la mayoría son Q, que significa depósitos cuaternarios, suelos, en otras palabras, sedimentos, donde podemos identificar, por ejemplo, en este mapa, las zonas donde está el flujo de barro. Esa zona será crítica para poder realizar construcciones de gran magnitud, digamos. Supongamos que alguien se compra un terreno donde está aquí el, el,
puntero láser y deseara construir, digamos, un edificio de, no sé, como el Palacio de Comunicaciones, va a ser complicado porque es una zona de flujo de barro. Esa conclusión, ¿en base a qué lo estamos obteniendo? En base a esta información. Pero si no tuviéramos esto y solamente tenemos de esa misma zona, miren, si solamente tenemos esto, y el lugar donde desea construir, digamos que es este lugar, podría llegar a la misma conclusión solamente con esa imagen satelital. Para nada, ¿verdad? Ni nosotros podríamos llegar a esa conclusión de que es complicado construir una edificación, porque no sabemos qué material existe en la zona, ¿verdad? Pero ya con este trabajo que los geólogos nos entregan, podemos emitir un criterio técnico de distintos lugares para poder tomar decisiones técnicas, ¿verdad? Esto es lo que me interesa, por favor, que ustedes tengan muy en claro, porque es información que no solamente les sirve ahora para aprobar la materia, es para su vida profesional. Es por eso que en muchas zonas de nuestra ciudad de La Paz o de cualquier otro lugar de nuestro país o del mundo, si no tenemos claro nosotros que estamos relacionados con la construcción, si no tenemos claro que esta información es fundamental para nosotros, es como si fuéramos a ciegas, sin tener claridad en las zonas donde estamos construyendo. Necesitamos tener claridad de esta información al inicio, antes de empezar. Ejemplo, yo pude participar en varios proyectos de barrios de verdad, de la anterior gestión, ¿no? De la alcaldía, como supervisor externo. Es decir, había convocatorias, me presentaba y pude formar parte de supervisores que nos designaban una zona. Supongamos que a mí me designaran esta zona, porque se va a construir obras de barrios de verdad. ¿Qué obras son? Calles, empedradas, muros de contención, sede social, campos deportivos, eh, redes de agua potable o red de alcantarillado, según lo que necesite la zona. Entonces, lo mínimo que yo hice es tener esta información, el mapa geológico local, ni siquiera el mapa geológico general, que podemos tenerlo fácilmente, no, el mapa geológico local de la zona de mi proyecto, porque necesito tener claridad de los depósitos que existen en esa zona. Hasta el momento, gracias a Dios, teniendo esta información y teniendo los cuidados técnicos de la construcción de distintas obras, no ha habido ningún problema de deslizamientos en las zonas que he podido participar. Sin embargo, hay noticias de otras zonas, barrios de verdad, que se han deslizado. ¿Pero por qué? Porque quienes han participado en los proyectos, los técnicos me refiero, porque los políticos nada que ver, ¿no? Ellos no están metidos en esta información. Ellos pueden tomar decisiones desde su punto de vista, pero nosotros que somos técnicos, esta información para nosotros es vital. Por lo tanto, nosotros debemos dar la voz de alerta, de alarma, de decir, no se puede construir en esta zona, digamos, ¿no? En esta zona, porque habrá problemas. Es una zona de flujo de barro. Ejemplo, ¿no? Para poder evitar daños materiales y sobre todo daños personales. Por lo tanto, esto es parte de su trabajo antes de construir en cualquier lugar, especialmente así grandes zonas, para carreteras, presas, puentes, túneles, etcétera, etcétera. Edificaciones en general. Miren, este es otro mapa geológico de un volcán, cercanías a un volcán. Interesante, ¿no? La información geológica, y esta es la manera que los geólogos presentan sus trabajos de prospección geológica de superficie. Pero paralelamente hay también los mapas geológicos, perdón,
geomorfológicos, donde describe las distintas formas o depósitos originados a partir, digamos, aquí con color naranja, los abanicos aluviales, ¿verdad? Pero hay depósitos o zonas demarcadas así, provenientes de geomorfología aluvial, geomorfología glaciar, geomorfología eólica, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra información que sería importante obtener. Pero ligado a esto, de la misma zona, miren, nos interesa un mapa de amenazas, un mapa de vulnerabilidad de la misma zona y sobre todo un mapa de riesgos. El mapa de riesgos, como ya sabemos, hemos avanzado ya, es un mapa donde se puede observar el riesgo alto de color naranja y el riesgo muy alto de color rojo. Más claro todavía, ¿no? En estas zonas de color rojo y naranja hay que tener bastante cuidado para implementar obras. Este mapa de riesgos nos permite emitir ese criterio. Y no vamos a tener ningún problema en esta zona de color verde claro o verde oscuro, porque el riesgo es muy bajo o bajo, ¿sí? También miren, de esa zona, la información de los cursos de agua existentes que se obtiene con la topografía, ¿verdad? Es vital, que ya vimos también plasmado en el mapa, y esto es relacionado con las fotografías o imágenes satelitales, ¿no? O con las fotografías del lugar. Finalmente, como se ve aquí, se puede obtener los perfiles geológicos. Este es un perfil geológico. Este es un ejemplo solamente, es un trazo, miren, aquí hay 5 puntos. Voy a dibujar. De esos 5 puntos, aquí está la superficie, ¿sí? Este es el perfil topográfico. La línea que estoy trazando sería el perfil topográfico. Y por debajo del perfil topográfico, los geólogos, ¿qué hacen? En base a estos 5 puntos, hasta el quinto, que son exploraciones. Miren, aquí está. Aquí está, miren, un pozo, 2 pozos, 3 pozos, 4, 5 pozos. Se elabora el perfil geológico. Entonces ya podemos determinar y conocer lo que existe debajo del subsuelo. Pero esto vamos a ver con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. Así, miren, de esta manera podemos conocer el subsuelo, perfil geológico, elaborado en base a un perfil topográfico. Bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Hasta aquí estamos viendo este capítulo. Por favor, hoy día vamos a avanzar en este capítulo. Vamos a avanzar hasta aquí. Vamos a terminar un poco antes. Tengo una reunión. Por favor, por Ingeniero, hoy. una pregunta. Sí, adelante. ¿En cuál de los mapas podríamos encontrar la información de aguas subterráneas? Ya, esa información en realidad es un trabajo diferente. Esto es superficial, como el título dice, ¿no? Geología o mapas geológicos de superficie. Toda la información relacionada con aguas subterráneas es un trabajo de hidrogeología, donde necesitamos información del subsuelo, la cual se realiza en base a trabajos de investigación geofísica principalmente. Es decir, dentro de la geofísica, la geoeléctrica, para poder tener información del subsuelo dependiendo de lo que necesitemos. Si necesitamos para aguas subterráneas, entonces
un hidrogeólogo nos podrá dar esa información con mayor detenimiento, con mayor claridad. ¿Está bien? Eso vamos a ver con más calma en el siguiente capítulo, por favor. ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor? Ya, esta información, repito, de la información geológica de superficie es netamente desarrollada por un geólogo. Pero es parte, miren, información geológica de superficie, más información geológica subterránea, vital para nosotros, vital para poder encarar proyectos de carreteras, puentes, presas, túneles, edificaciones, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ya, entonces por favor quedaremos aquí. Nos vemos en la siguiente semana, ¿ya? Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, Quedaremos ingeniero. aquí, por favor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta Hasta luego. luego, Hasta ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. luego. Hasta luego. Hasta luego.